Es un gusto saludarles, mis distinguidos compañeritos. El día de hoy pues vamos a platicar un poco sobre las formalidades de la creación de la letra de cambio. Ustedes verán ahí en su pantalla que precisamente estamos hablando de una actividad meramente normativa regulatoria. Tomen su código y precisamente el 386 del Código de Comercio habla sobre esos principios y requisitos que se necesita en esa formalidad. Si ustedes se recordarán, es una de las preguntas también del examen que se practicó el día 14. Dice, para tal efecto, la ley, en su parte conducente, solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito. ¿Y en dónde están los títulos de crédito? En el 385, que habla que son los títulos de crédito. Y desde ahí empezamos a integrar la norma. Ya tenemos el artículo 385 que nos define lo que es un título de crédito, y a la vez también ya sabemos que esa integralidad nos va a dar una formalidad. Sigue diciendo el texto legal que llenen los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. En la presentación, si ustedes se dan cuenta, tanto en la primera como en esta, tenemos que son los títulos de crédito en particular, porque van dirigidos única y exclusivamente al librador, al librado, al avalista, que son las figuras que van a estar interviniendo en esta transacción mercantil. Los requisitos son, primero, el nombre del título de que se trate. Este nombre del título que se trate nos está indicando de que va a ser una letra de cambio, va a ser un cheque, va a ser un pagaré. Y esos títulos de crédito van a generar obligaciones. Es por ello que en la búsqueda solicitada de la semana, ustedes tenían que buscarme también en el nombre del título, dónde quedaba el título de crédito de un pagaré, de un cheque, de una letra de cambio. Ya vemos acá, ya llevamos 6 artículos. La fecha y el lugar de creación. En la fecha y lugar de creación también podemos recurrir a la ley del organismo judicial, porque nos habla de los lugares en donde se deben asignar específicamente esas obligaciones. Y lo dice claramente la ley del organismo judicial. Tomen ahí su ley del organismo judicial si la tienen, y van a ver precisamente cuando empieza a hablarse sobre las obligaciones que deben de existir precisamente en la conformación de los instrumentos. Y es precisamente en las obligaciones notariales, cuando empieza a hablar sobre esas obligaciones que tienen los notarios, tanto de dar aviso al Archivo General de Protocolos, como también la protocolización de documentos. Esos documentos deben indicar lugar y fecha en que se expidió el documento. Artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. El lugar y fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos. Esos derechos como tales también están establecidos en la Ley del Organismo Judicial. Y precisamente es en esta integración de la función, no de la obligación notarial, sino que de la obligación que tienen de la formalidad de los documentos, puedan llegar a entenderse cómo deben de estar constituidos. Esto lo podemos encontrar precisamente en la ley del organismo judicial cuando empezamos a hablar sobre la ley que debe de regir en el lugar. La locus regit actum, la lex loci celebraciones o la lex fori. En estas debemos de entender precisamente dónde es la forma de ejecución y dónde es que se debe de dar esas instancias, en tanto en la jurisdicción que se está hablando, donde debe de cumplir esos compromisos. Como este es un poco más informal, pues también podemos hablar que en nuestro Código de Comercio
se habla de la obligación del cumplimiento de esos compromisos. ¿Y en dónde va a ser? Pues va a ser precisamente sobre el artículo número 4, cuando empieza a hablar cosas mercantiles. ¿Qué son cosas mercantiles? Y el número 1 nos dice los títulos de crédito, las patentes, la empresa mercantil y sus elementos. Y todo ello vemos que poco a poco nos va alimentando nuestro conocimiento en materia de normativa mercantil y civil. La firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Todo ello es un requisito de formalidades que debemos de estar comprendidos dentro de esos compromisos. Pero aparte de ellos, el artículo 441 nos vuelve a integrar con el 386 lo siguiente. Y dice, artículo 441, requisitos. Además de lo dispuesto en el artículo 386, que es el que estamos hablando, la letra de cambio deberá contener, son otros requisitos extraordinarios que también los pide la ley, y es por ello que es la importancia de la integración de estas normas. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado y la forma de vencimiento. El 442 también habla sobre los intereses que deben de generar estos títulos de crédito cuando se dan a tantos días vista. Por ejemplo, en la letra de cambio debe indicarse qué tipo de interés se debe dar, y en caso omiso, la misma ley dice que si se omitiera en la letra de cambio, se entenderá que el interés es el 6%. Esa es una pregunta de examen, porque es una de las preguntas rebuscadas también dentro del proceso del examen privado. Pero sigamos avanzando. Si no se menciona el lugar de la creación, se entenderá como tal el domicilio del creador. Esta es una nueva norma también integrada. Si no se mencionara el lugar del cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el del domicilio del creador del título. Si el creador tuviere varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento. La omisión insubsanable que menciona de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito no afectan el negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. Y aquí nos vamos entonces inmediatamente al Código Civil, a la nulidad. ¿Qué instrumentos se vuelven anulables de pleno derecho y cuáles no? Acá ya tenemos una cláusula de salvaguarda en donde ese título de crédito no va a afectar el negocio jurídico. Y nos mete inmediatamente también al negocio jurídico que está contenido en el Código de Comercio, en el Código Civil y en el Código Procesal Civil y Mercantil. Acá ya les había puesto la normativa del artículo 441 y una explicación más. ¿Va? El título tiene que llevar inserta en él la denominación de letra de cambio. El título tiene que estar fechado y señalar el lugar y fecha de la letra que se va a librar. Y en caso no se designe expresamente el lugar de libramiento, entonces se entenderá por el domicilio del creador. Nos manda inmediatamente, si ustedes observan acá, el domiciliario que pague, se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. Artículo 386 y el 448. El 448 nos habla algo bien interesante, porque si bien es cierto, también está el librador. El domiciliario que pague va a esperar en la letra de cambio domiciliar lo que dice la ley. El librador puede señalar como lugar para el pago de la letra de cambio cualquier domicilio determinado. El domiciliario que pague se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. Es como decir, yo
estoy como deudor, pero la parte principal de la deuda la tiene la persona que tiene la primera anotación de obligación como deudor. Si el otro no paga, entonces yo me veo obligado a pagar en responsabilidad y el compromiso que tengo con la siguiente persona. Si se dan cuenta, es bien interesante. Ahorita me imagino ya lo están ustedes integrando y están viendo que este tipo de integración les va a servir mucho en el futuro en su carrera. Para el doctor Villegas Lara, que es un productor guatemalteco y fue mucho tiempo miembro del colegio de comercio, del colegio de abogados, nos habla que debe incorporarse necesariamente como una obligación pura y simple el de pagar una suma determinada de dinero no sometida a ninguna condición en la moneda que se exprese en el valor de la letra, que debe de ser del curso legal en Guatemala. Y eso es bien interesante porque el curso legal de Guatemala nos vamos inmediatamente a la ley del Banco de Guatemala, que es el quetzal. Debe indicarse igualmente el momento del vencimiento, es decir, si la letra de cambio fue librada a vista, a cierto tiempo vista, a cierto tiempo de fecha o a día fijo. Si no se ha hecho esta mención expresamente, se entenderá que la letra es pagadera a la vista. Al final de la presentación, ustedes tienen los modelos que se está hablando acá y el 443 lo confirma. El 387 nos habla de la posibilidad de llenar requisitos subsanables, porque tiene la oportunidad de que este documento pueda subsanarse y pueda tener esas facultades de requisitos que se deben de omitir y presentarlo para su aceptación o para su cobro. Las excepciones, dice al final de esta diapositiva, derivadas del incumplimiento de lo que hubiera convenido para llenarlo, no podrán oponerse al adquiriente de buena fe. Entonces aquí no opera el sistema de que me sorprendieron, porque aquí es el sistema de buena fe en donde un comerciante adquiere un producto, pongámosle cerveza, a granel, y en un momento determinado recibió 50 cajas de cerveza para poderlas pagar a tantos días vista. Él no puede decir que lo sorprendieron y que no va a pagar lo que adeuda a la empresa, en este caso la empresa Castillo, por el valor de las cajas de cerveza. Este documento sirve mucho para poder iniciar en la vía ejecutiva el cobro. Pero ahora también les hago mención, están las tarjetas de crédito, que han venido a sustituir de cierta manera estos cumplimientos, porque el proveedor inmediatamente recobra el tiempo, el dinero de la inversión de la venta y ya es la persona que adquiere el producto el que se encarga a través de la conciliación, a través del crédito bancario, el pagarle a tantos días vista. Y por eso es que se hace mención de las famosas visa cuotas, a 6, a 12, a 18, a tantos tiempos de vencimiento. Esta letra de cambio es vital porque es el inicio de todos esos documentos modernos. Actualmente en el Congreso, quiero contarles, hay una iniciativa de ley que va a modificar el cheque y se va a volver un cheque de característica electrónica. Eso es algo que también es bastante innovador y es por ello que también vamos a verlo muy rápidamente, pero vamos a conocer que también el derecho de comercio es evolutivo, así como las demás leyes que están en Guatemala. En el siguiente video vamos a seguir interpretando el documento que les estoy hablando.